Creo que esto lo he platicado muchas veces. Cuando yo era niño, mis tíos, la familia de mi mamá, mi abuelo, todos eran agricultores, todos eran campesinos. Mi abuelo era agricultor, varios de mis tíos fueron agricultores. Entonces, cuando yo era niño iba a Zacatecas, al pueblito de donde es mi mamá, y pues allá uno no puede estar con las manos cruzadas, así es que mis tíos siempre me llevaban o a deshiervar, o a cortar, a hacer algo, porque no me podían dejar allí. De todos modos mis primos iban, así es que no me podía quedar solo. Aunque no lo crean, hermanos, deshiervé, corté, aprendí a manejar una yunta, aprendí a ordeñar, varias cosas que se hacen en el campo. Pero lo que a mí de niño me parecía espectacular o me intrigaba en realidad es cómo se siembra en una época, ¿verdad? Se cuida. Gracias a Dios muchos de mis tíos ya tenían tierras de riego, se iba a regar en ciertas épocas del año, se deshiervaba en otras épocas del año y finalmente se daba una planta, maíz o frijol, que era lo que más se sembraba en aquella época, no sé hoy. Y no importaba qué hicieran, la realidad es que el que la planta creciera no estaba en control del agricultor. Piense usted en una planta, usted puede abonar la tierra, usted puede cuidarla, usted puede dar todas las condiciones necesarias, pero usted no puede hacer crecer una planta. Usted no puede hacer crecer una planta, hermano. Nunca. No importa qué haga. Usted solo puede dar las condiciones, puede sembrarla, puede regarla, puede ponerle abono, pero nunca, nunca, nunca el ser humano podrá hacer que una planta crezca. Y con este pensamiento, hermanos, es como vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 10, la palabra de Dios dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos en este momento y seguimos hablando de lo mismo. Pablo, desde que inició la carta, está hablando acerca de las divisiones. Pablo, desde que inició la carta, después de la salutación, sigue hablando de las contiendas que hay en la iglesia. Habla de que parece ser que allí en Corinto, como les había dicho, había hermanos que se sentían muy sabios. Había hermanos que venían de una cultura griega, que tenían un contexto griego y que se sentían que esa cultura griega los hacía ser muy sabios. Había también hermanos
obviamente judíos, que estaban muy orgullosos de su herencia judía. Se sentían superiores a los hermanos. Entonces, Pablo les dice que el único mensaje de la iglesia es Cristo y este crucificado. Habla de que la sabiduría del mundo no podemos encontrar a Dios. Está corrigiendo el origen de las divisiones. Está corrigiendo esa forma de sentirnos superiores a los demás por alguna circunstancia de nuestra vida, y lo único que dice es nuestro único mensaje, y solo nuestro único mensaje es Cristo y este crucificado. Tampoco quiere decir que debamos ser ignorantes, debemos conocer la sabiduría de Dios que está en Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Dios no nos ha dado sabiduría, así como una sabiduría que pone en nuestro cerebro. Nosotros necesitamos sabiduría y Cristo es nuestra sabiduría. Dios nos dio a Cristo como nuestra sabiduría. Para terminar en el capítulo 2 diciendo algo que es algo increíble, hermanos. No me gusta usar mucho adjetivo, pero a mí me parece algo increíble. Y dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que podemos entender todo lo que Cristo nos quiere enseñar. Que podemos tener la madurez, que podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Probablemente no en esta vida, pero lo alcanzaremos, tenemos que llegar hacia allá. Y ahora que Pablo entra en este capítulo 3, nos va a volver a decir un asunto de nosotros. Estos primeros 10 versículos en realidad está hablando del crecimiento espiritual. ¿De qué se trata nuestro crecimiento espiritual? ¿De qué se trata nuestra madurez? ¿De qué se trata el ir creciendo en la madurez de Cristo? La realidad es que si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hay un anhelo de nuestro corazón, escondido o consciente, pero el anhelo de nuestro corazón es madurar. Si yo le pregunto a cualquier cristiano, por carnal que sea, siempre me va a decir, me encantaría hacer la voluntad de Dios. Es un anhelo, hermano. A menos que usted no sea de Cristo y el crecer o el madurar le sea completamente indiferente, si usted es del Señor, si usted ha creído en Cristo, hay un anhelo en su corazón que es crecer, que es parecerse a Cristo, que es madurar, que es hacer la voluntad de Dios. Es el anhelo de nuestro corazón. Si usted es un creyente, y revísese, hermano, si ese no es el anhelo de su corazón, hermano, probablemente usted no ha creído en el Señor. Usted puede decir, bueno, pero es que no he podido dejar algunos asuntos, algunos pecados. Eso yo lo entiendo, pero es su anhelo. Es que soy muy carnal, es que es tan difícil vivir la vida cristiana, es que caigo y caigo y caigo. Sí, hermano, pero si usted sabe que está mal, si usted sabe que tiene que cambiar, es que ese anhelo está allí en su corazón. Por eso les dije, por muy carnales que seamos los cristianos, el anhelo de nuestro corazón es crecer. El anhelo de nuestro corazón es parecernos al Señor. El anhelo de nuestro corazón es ser como el Señor. Y ahí está. Ahora estos versículos hablan acerca de eso. En tres asuntos nos va a decir aquí Pablo. Y el primero es, la carnalidad impide el crecimiento espiritual. La carnalidad impide el crecimiento espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, os di a beber leche y no alimento sólido. ¿No? Yo recuerdo a mi hijita que cuando recién nació, pues solo le dábamos leche. Hasta que conforme fue creciendo, le empezamos a dar papilla. Y luego, conforme fue creciendo, pues ya le empezamos a dar cosas más sólidas. Solamente un niño que crece, que alcanza una madurez, se le puede dar alimento sólido.
Y Pablo les dice a la iglesia, es que a ustedes solo les puedo dar lechita. Están chiquitos, son bebés. Ni siquiera les puedo dar papilla, hermanos, les está diciendo Pablo a los de Corinto. Ni siquiera papilla les puedo dar. Solamente les puedo dar leche. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Por qué? Porque Pablo no quería enseñarles. Porque Pablo no les quería decir las verdades del evangelio. No, porque no eran capaces. Y algo todavía más duro, ni sois capaces todavía. Por más que lo analizo, por más que los veo, hermanos, siguen sin ser capaces de que yo les dé alimento sólido. Porque aún sois carnales. Fíjense, ¿en qué se manifiesta esta carnalidad? Pues aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Piense cómo se manifestaba esa carnalidad de la iglesia. Con celos. Con celos. Usted me puede decir, bueno, es que yo no soy celoso. Es que yo no tengo celos. No, hermano, espéreme, los celos no es solamente una cuestión de pareja, Tranquilo. Los celos se dan cuando veo que alguien hace algo en la iglesia y yo quiero imitarlo, yo quiero superarlo, yo quiero ser mejor que el hermano. Alguien toca aquí y ahora yo quiero tocar mejor, yo quiero hacerlo mejor, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero superarlo, yo quiero que me vean. Allí hay celos, hermano. Cuando critico al hermano, lo señalo y demerito lo que él hace, veo solamente sus defectos y entonces se los cuento a todo el mundo, los hago grandes los defectos del hermano para que todos vean cuán defectuoso es ese hermano, porque entonces si yo digo que él es defectuoso, entonces yo soy, bueno, yo soy mejor. Esos son celos, hermano. Esos son celos. Si yo voy y le digo, oye, ¿ya viste al hermano fulano? Oye, qué barbaridad, ve nada más cómo es él, y hace esto, y hace aquello, yo creo que eso no es correcto. Y además saco la Biblia, espéreme, saco la Biblia. Oye, es que mira, además la Biblia dice aquí, y yo creo que el hermano está mal, y porque aquí la Biblia dice. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues yo soy superior, ¿no? Porque si yo digo eso, quiere decir que yo no lo hago. Y entonces, ¿yo en qué posición me pongo? Yo soy mejor que el hermano. Esos son celos, hermano. Esos son celos. Celos. Contiendas. Bueno, eso es avanzar un poquito, ¿no? Eso es buscar pleito. Eso es ahora, no solamente hablo mal del hermano, no solamente lo critico, no solamente lo pongo como chancla delante de otros, ahora además busco pleito y disensiones. Mire, hermano, las disensiones de este contexto son esas disensiones irrecuperables. Todos podemos disentir. Todos podemos disentir. El asunto es que entre nosotros como cristianos, las disensiones deben poder arreglarse. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, hermano. Por ejemplo, que ustedes se paren solo para cantar y se sientan a la hora de... A mí me parece que eso no debería de ser. Se los digo con toda honestidad. ¿Eso quiere decir que hay más respeto en los cantos y no en la palabra? Y si pararnos es respeto, pues como los ortodoxos, hermano. Como los ortodoxos. Todo el culto paraditos. Así son las iglesias ortodoxas no tienen bancas. Llegan los
son católicos ortodoxos y todos de piececito, desde que comienza la misa hasta que termina. Si hablamos de respeto, pues entonces, ¿qué es mejor? ¿Hay que tener más respeto por los cantos que por la predicación? ¿Más respeto por los cantos que por los testimonios? Bueno, yo disiento, hermano, pero yo les puedo enseñar, pero no voy a armar camorra por eso. Aquí las disensiones es, no estoy de acuerdo, no quiero estar de acuerdo, pero además ni siquiera quiero ponerme de acuerdo. Esto es el síntoma de la inmadurez: celos, contiendas y disensiones. Usted me puede decir lo espiritual que sea, hermano, que lee la Biblia, que ora, que usted es una maravilla de cristiano. Si en su vida hay celos, contiendas y disensiones, hermano, usted es carnal y usted es inmaduro. Usted es inmaduro. No importa cuánto lea su Biblia, cuánto usted se sienta el hombre más espiritual o la mujer más espiritual, si en su vida hay celos, contiendas y disensiones, usted es una persona muy inmadura. Vamos a buscar allí en Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Aquí el autor de Hebreos le está hablando a los hebreos acerca de una cosa muy profunda, acerca del sacerdocio de Jesucristo, diciendo que el sacerdocio de Jesucristo es conforme al orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec, este sacerdote al que allí en el Antiguo Testamento Abraham le llevó las ofrendas y le llevó sus diezmos? Y dice el autor de Hebreos, Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Les está hablando de algo muy, 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 muy profundo a los hebreos. Pero llega el versículo 11 y les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos. ¿Qué dice? Tardos para oír. O sea, les dice, el asunto no es si yo se los puedo explicar, el asunto es que ustedes no lo pueden entender porque son tardos para oír. Acerca de esto, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor de Hebreos les dice, yo les puedo explicar esto es algo que podemos entender, pero no lo pueden entender porque son tardos para oír. Tenemos que hablar otra vez de los rudimentos de la doctrina de Dios, porque solamente les puedo dar leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Un niño. Es un niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la madurez, hermanos? Poder tener el discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo. Esa es la madurez. Esa es la madurez. Y si yo le doy alimento sólido a un niño, lo voy a empachar. Lo voy a empachar. Así decía mi abuela. Hace poco le dije a la hermana Lulú, hermana, hay unos hermanos que no he visto después de algún tiempo,
Por ahí me dijeron, ya después pregunté, por ahí me dijeron que andaban un poco alejados. Dije, hermana, hágame una cita con la hermana fulana. Y ya vino la hermana, ¿no? Para empezar vino con el rifle así. Ya venía a matar. Entonces dije, bueno, hermana, pero ¿por qué no los hemos visto, no? ¿Qué ha pasado? Me dice, no, hermanos, es que tomé la clase con usted de cómo estudiar la Biblia y nos pusimos a estudiar la Biblia y creemos que en esta iglesia no practican lo que dice la Biblia. Ah, caray, hermana. Híjole, qué interesante, le digo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ya me sacó. Es que usted dijo esto. Usted también dijo esto y dijo esto. Le digo, a ver, hermana. Sí, no soy muy inteligente, pero sí me acuerdo de lo que digo, hermana. Y eso no lo dije. Y ya le expliqué, mire, lo que yo quise decir fue esto. Lo que yo quise decir fue esto. Lo que yo quise decir fue, no. Bueno, pues de todos modos en esta iglesia no se practica. Hemos leído la Biblia, nos hemos puesto a leer la Biblia y concluimos que en esta iglesia no se practica lo que dice la Biblia. Digo, hermana, pues me encantaría que no se fuera. No me gusta que se vaya. Aquí tiene las puertas abiertas, pero si no la puedo convencer, hermana, pues qué lamentable que usted tenga que ir. Y sí, se fue, medio enojada, ¿no? Y me acordé de este pasaje, dije, pobre de mi hermana, está empachada. Siendo una niña, le dimos alimento sólido y no supo cómo digerirlo. No supo cómo digerirlo. ¿Por qué? Porque era un niño. Era un niño. Y Pablo les está diciendo esto. No les puedo dar alimento sólido porque son inmaduros. Porque son niños. Les tengo que dar, pues, lechita para que no se me vayan a enfermar. A veces cuando enseño ciertas cosas, hay hermanos que están así, ¿no? Deseosos. Y hay otros que hagan de cuenta que les pasa por aquí. Prefiero que les pase por aquí. Prefiero. Dice ahí Hebreos que están entrenados en el discernimiento del bien y del mal, en el auténtico discernimiento del bien y del mal. Y a veces, hermano, nuestro discernimiento del bien y del mal está trastocado. Cada vez que se acercan las fechas de Halloween, yo empiezo a temblar, hermanos. Me empiezan a temblar las piernas, ¿no? Déjenme decirles, en mi casa, apenas llega Halloween, mi esposa tira todos los adornos de la casa, bueno, los quita, y entonces pone calabazas, gatos, un par de brujas andan por ahí, todo lleno de calabazas, 2 espantapájaros ahí que andan en la casa. O sea, se pone esto muy tétrico y muy otoñal. Y entonces en el colegio pusieron 2 brujas allá atrás. Y hermanos, algunos hermanos se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo unas brujas? ¿Qué pasó con unas brujas? Hermanos, si usted conociera la obra de Satanás, de lo que dice la Biblia, si realmente supiéramos la obra de Satanás, lo sutil que es, entenderíamos que unas pobres brujitas no hacen nada, hermano. Pero ¿sabe qué? Repetimos lo que nos dicen por ahí. Entre más leo la Biblia,
entre más discierno la obra del enemigo, entre más la discierno y más la entiendo, más me da risa pensar que unas brujas son algo malo. Satanás es más sutil. Le voy a decir que es más sutil. ¿En qué es más sutil? Esos hermanos que se rasgan las vestiduras están causando divisiones. Y eso es mucho más sutil de parte de Satanás. Está causando disensiones. Está causando pleitos. Porque pasando noviembre, más de 4 que vienen y me dicen, oiga, el hermano fulano está bien enojado y ya le dijo y ya no sé qué, y que porque las brujas y que porque no sé qué, y ya me la sé. En noviembre tengo que arreglar entuertos. En noviembre siempre tengo que arreglar entuertos. Eso es porque no estamos entrenados en el discernimiento del bien y del mal, hermanos. No estamos entrenados. ¿Y sabe por qué no estamos entrenados? Porque no hemos crecido, porque no hemos madurado. Porque es más fácil quitar las brujas y asustarnos y decir cruz, cruz con las brujas, que vivir una vida realmente entregada al Señor. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Quitar las brujas y todo eso o vivir una vida de amor al hermano? Dígame qué es más fácil. Una vida de servicio, una vida de sacrificio. Usted dígame qué es más fácil. Solo dígame. El inmaduro es religioso. Y la religión se refiere a hagas, no haz. Esto es bueno, esto es malo. La religión se refiere a eso. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es bueno, esto es malo. Y si algo quiere Satanás, así se los digo, si algo quiere Satanás es que seamos religiosos. A él le encanta la religión. Le encanta. Porque en la religión no hay vida. En la religión no hay vida, hermanos. En la religión hay muerte. La madurez es el discernimiento del bien y del mal. Dice allí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Fíjense, ellos creían que estaba bien. Ah, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. A mí me cae bien Pablo, a mí me cae bien Apolos, a mí me cae bien Cefas. Ah, no, yo también, yo soy de Cristo, a mí me cae bien el Señor. Lo que no se daban cuenta es que no estaban teniendo discernimiento de que eso era división. No estaban haciendo, no les subía el agua al tinaco para entender que eso era una división. No discernían entre el bien y el mal, no había discernimiento del bien y del mal. Lo más grave es cuando estamos mal y ni siquiera lo discernimos. Eso sí es grave. Eso sí es muy grave. Segundo punto de lo que nos habla Pablo aquí, Dios
da el crecimiento. Nosotros no podemos hacer nada en cuanto al crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Así como en una planta, yo puedo regarla, puedo abonarla, puedo ponerle un invernadero, darle todas las condiciones, pero no puedo hacerla crecer. Así pasa también en la iglesia. Dios es el que da el discernimiento. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sino Dios que da el crecimiento. Dios es el único responsable de nuestro propio crecimiento. Yo puedo enseñarles, hermanos, yo puedo plantar, otros maestros pueden regar, el pastor puede abonar, pero el crecimiento espiritual es un asunto que solo Dios puede darlo a nuestras vidas. Nuestra propia carnalidad lo va a impedir, pero Dios es el que da el crecimiento. Hace algún tiempo una hermana se me acercó y me dijo, oye hermano, me puse a leer la Biblia. Le digo, hermana, pues qué bueno. Le digo, qué bueno que lo hizo. Y entonces de repente todas las mañanas o unas mañanas me mandaba preguntas por el WhatsApp. Oye hermano, leí esto, ¿de qué se trata? Y le contestaba, ¿no? Y luego donde me di cuenta que sí estaba leyendo su Biblia. Y otra vez, ¿no? Y me volvió a preguntar y luego me preguntaba otras cosas y ha sido de veras edificante ver cómo esta hermana va creciendo, ¿verdad? Yo no hice nada, hermanos, ¿eh? Yo he enseñado a muchos de ustedes, pero mi trabajo no sirve de nada, en realidad. Es como abonar. Pero esta hermana va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es de veras, qué satisfactorio es ver un hermano crecer. Porque además uno está viendo, o yo estoy viendo, o podemos ver allí la obra de Dios en el hermano. Lo que Dios está haciendo en ese hermano. Un día yo, reflexionando acerca de este asunto, me acuerdo que pensé, cómo el crecimiento espiritual no depende absolutamente nada de nosotros. Es un asunto solamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por su crecimiento, hermano. Dios me ha llamado a enseñarles. Dios me ha llamado a discipularles, como todos ustedes. El llamado a discipular es de todos, el llamado a enseñar es de todos. No crean que es yo por ser pastor o algo así. Y lo tengo que hacer. Como dice Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo hiciera. Dice Pablo, porque el amor de Cristo me constriñe y lo tengo que hacer. Pero al final el crecimiento solamente va a depender ¿de quién? De Dios. Solamente de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Solo servidores. Lo que les está diciendo Pablo a los corintios es, ni Pablo ni Apolos son algo. Son solo servidores llamados por Dios, pero no son algo. Absolutamente son algo. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Busquemos allí Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13.
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que le va a mover, hermano. Dios es el que va a dar el crecimiento a su vida. Dios es el que va a traer ese crecimiento a su vida. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que lo va a mover, hermano. Usted nada más tiene que estar dispuesto. Porque la carnalidad sí nos impide el crecimiento. La carnalidad nos impide el crecimiento. Y tercer asunto de lo que Pablo nos habla aquí, nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad nuestro propio crecimiento. Fíjese lo que le estoy diciendo, es nuestra responsabilidad nuestro propio crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, usted y yo somos labranza de Dios. Somos el edificio de Dios. Le pertenecemos a Dios. Nosotros no le pertenecemos absolutamente a nadie. Somos la viña, que muchas veces compara la obra de Dios, el pueblo de Dios, como una viña. Una viña era un sembradío. Vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios. El que planta y el que riega son solamente colaboradores de Dios. Son una misma cosa. Cada quien va a recibir recompensa por su labor, pero solamente están trabajando en la viña de ¿quién? Del patrón, que es ¿quién? El Señor. Usted y yo somos labranza de Dios, edificio de Dios. No le pertenecemos a nadie más. Él nos cuida. Él nos da el crecimiento. Pero nosotros, como dice Pablo, allá dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, hablando de un edificio, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El crecimiento, nuestro crecimiento espiritual es responsabilidad absolutamente nuestra. El día que venga el arrebatamiento, hermanos, los que nos bañamos con el Señor, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es para perdición, no es para condenación. En realidad, la palabra tribunal que allí se usa es como un podio de recompensas, ¿no? Como el podio de las Olimpiadas. ¿Sí han visto ese que primero lugar, segundo y tercero? A eso se refiere. Va a ser un tribunal de recompensas. Pero obviamente, más adelante vamos a ver, y el próximo domingo, cómo Dios va a pasar toda nuestra obra por el fuego. Pero obviamente, el Señor nos va a pedir cuentas de todo. Y cuando usted esté allí, de cara a cara con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le diga, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Qué pasó con esto? Y le pregunte de esas cosas, hay solo algo que usted no podrá decir. Usted no le puede decir, ay Señor, es que como mi pastor no me cuidó, yo no pude crecer. Es que como el maestro me enseñó mal, yo no pude crecer, Señor. Es que como el misionero es que como el hermano, no.
¿sabe qué? Lo único que usted no podrá hacer es culpar a otros cuando esté en el tribunal de Cristo. Cuando tengo consejería con algunos hermanos, la tendencia es culpar a otros. Mi marido, mi trabajo, y culpamos, ¿no? Echamos culpas para todos lados. Mi esposa, el hermano que me dijo y yo me ofendí, echamos culpas. Eso no lo va a poder hacer usted en el tribunal de Cristo. Eso es algo que usted no podrá hacer en el tribunal de Cristo, delante del Señor. Toda la responsabilidad nuestra va a caer ¿en quién? En nosotros mismos. Ay, Señor, es que la mujer que tú me diste, no va a poder decir eso, hermano. Ay, Señor, es que en la iglesia donde yo estaba no había amor. El Señor pienso que nos va a escuchar, pero pues nada más nos va a escuchar, no nos va a decir absolutamente nada. Porque nosotros somos absolutamente responsables de nuestro crecimiento. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Yo puse el fundamento, otros edificaron encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No va a haber salida, hermano. Somos absolutamente responsables de nuestro propio desarrollo espiritual. Así es que, hermano, no le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. Si yo tuviera que echar culpas, hermanos, tengo, pero así para echar culpas. Así. Tengo 1000 pretextos para echar culpas de mis tonterías. Déjeme decirlo de esa manera. No, es que los hermanos no trabajan, es que el hermano es medio flojo, es que el hermano da muchos problemas. Y yo, pues, Señor, es que también, híjole, la congregación en la que me pusiste, madre mía, ¿qué pasó? El Señor también me va a ver y me va a decir, pues qué bueno, ¿verdad? Es absolutamente nuestra responsabilidad. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Fíjese lo que el autor de Hebreos le dice a los hebreos. Esto es, desde mi punto de vista, esto es tan contundente, hermanos, contundente. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es un llamado a la madurez. Vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sabe qué le está diciendo a los hebreos? Ya déjense de esas cosas, esos son los rudimentos esa es la leche. Ya déjense de la leche. Vamos adelante ¿a qué? A la madurez. Porque cada uno de nosotros es responsable de nuestro propio crecimiento. Ya déjese de esas cosas, hermano. Háganme cuenta que me imagino al autor de Hebreos, ya déjese de esas cosas, hermanos. Eso es la leche, esos son los rudimentos. Vamos adelante. Eso se los enseñé en encuentros con Jesús, hermano, en caminando con Jesús. Ya vamos adelante. Vamos a la madurez, todos juntos. Todos. Segunda de Pedro. (3:18)
Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Más bien, creced, creced. Habla de un mandamiento. Déjeme decirle algo, no es opcional su crecimiento. No es si usted quiere. ¿Sí sabe lo que es un mandamiento? Cuando yo le digo a mi hija, ve, pues tiene que ir, pobrecita. No dice, bueno, segunda de Pedro no dice, bueno, ahí si quieren, hermanos, si están de ánimo, si hay el ánimo correcto, si tienen un buen pastor y buenos maestros, y si su congregación es como a ustedes les gusta, crezcan. No está diciendo eso, Realmente aquí la Biblia no está hablando nada acerca de nuestras circunstancias, está dando una orden, un mandamiento que dice, antes bien, creced. ¿Acaso se oye opcional? ¿Se oye opcional, hermano? ¿Se oye así como si usted quiere? Mire, sería bueno que usted creciera. Yo creo que no, Es un mandamiento que es absolutamente nuestra responsabilidad. Y es algo que tenemos que hacer, nos guste o no. Pero hermano, déjeme decirle algo, es el anhelo de su corazón. Pablo ahí en Romanos 7 habla de eso. En mí está el querer el bien, pero no en mis miembros. En nosotros está querer hacer el bien. En nosotros está querer alcanzar la madurez de Cristo. En nosotros está el querer crecer. Pero además es un mandamiento de Dios. Pero además es posible porque Dios quiere hacernos crecer. Lo único que nos lo impide es que los celos, las contiendas y las disensiones. ¿Cómo la ve? Los celos, las contiendas y las disensiones. La inmadurez de nuestras vidas, la inmadurez que tenemos, la inmadurez que vivimos. Por eso no podemos recibir alimentos sólidos. ¿Qué pasa si a un niño le damos siempre leche? Se va a quedar chiquito. Ahí está. Igual empieza a crecer, pero al final va a terminar siendo un enanito, ¿no? Se le va a atrofiar la mente, porque si no recibe las suficientes proteínas, pues va a perder capacidad cognitiva, y entonces tal vez se quede chiquito, ¿no? El otro día vi una noticia de una niña en un país de estos árabes donde están ahorita de refugiados, y decía, no, era una niña que sus bracitos estaban como de este grueso, y decían, esta niña ya tiene tal deterioro por la falta de alimentos, que hasta sus capacidades cognitivas se está perdiendo. Tenía el cuerpo de una niña de 8 años cuando ya tenía, creo que 13 años. Pues eso pasa si no comemos, hermano. Pero no podemos recibir alimentos sólidos si no maduramos. A un niño le damos leche, va creciendo, le damos más leche, va creciendo, va aceptando, y luego le empezamos a dar más alimento sólido y sigue creciendo y más alimento. Esa es lo que tenemos que hacer. El gran problema es que muchos nos hemos quedado solo con la leche. Y estamos contentos con la leche. Con la doctrina de bautismos, del arrepentimiento de obras muertas. Estamos contentos. Ahí estamos. El crecimiento es un asunto que está completamente en nuestras manos, hermano. Es un asunto completamente de nuestras vidas. Y es un asunto completamente de Dios.
si decidimos dejarnos en las manos de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por el amor que tú nos tienes, Señor, por el amor que tú has derramado en nuestras vidas, Señor, el amor que vemos cada vez que leemos esto, cómo en tu corazón, Señor, está el darnos ese crecimiento, cómo en tu corazón está el que crezcamos, Señor, cómo en tu corazón está el que seamos tus hijos y que seamos hijos maduros, que hagamos tu obra, que hagamos lo que tú nos has mandado hacer. Padre, te damos infinitas gracias porque tú nos das ese crecimiento, Señor. Porque lo vemos. Y gracias, Padre, porque nos revelas qué es lo que nos lo está impidiendo. ¿Qué es lo que nos está impidiendo ese crecimiento, Señor? Y gracias, Padre, porque sabemos que tú quieres que crezcamos. Es una orden, que maduremos, que tú te regocijas en ver a tus hijos madurando. Y que, Padre, pongamos en nuestro corazón tener esa madurez, ese discernimiento del bien y del mal, que desechemos los celos, las contiendas, las disensiones, que las desechemos de nuestra vida. Y que podamos vivir en unidad, Señor. En una unidad completa. Ahora, mientras los cristianos estamos orando, si tú nos has visitado por primera o por segunda vez, si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, si tú no has venido a los pies del Señor, solo tengo algunas cosas que decirte. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Y el precio de ese pecado es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual. Ese pecado lo pagamos en el infierno, en una eternidad separados de Cristo, en una eternidad, en un lago de fuego, es donde pagaremos por nuestro pecado. Pero la buena noticia es que Cristo vino al mundo para salvarte de ese pecado, para salvarte de esa condenación. Él derramó su sangre en la cruz para que tú no tengas que ir a ese lago de fuego, para que tú no tengas que pagar por tu pecado. Él ya pagó por tu pecado en la cruz. Y Él solo te da una orden: que te arrepientas, que des media vuelta, que reconozcas tu pecado y que se lo confieses. Y eso lo puedes hacer en este momento, allí en tu lugar. Y que con ese arrepentimiento ahora des vuelta hacia Él y le recibas como Señor y Salvador. Que deposites tu fe en Él. Que le digas: Señor, creo que tú eres el Señor. Creo que tú moriste en una cruz para darme salvación. Creo que eres el Dios de los cielos que se encarnó, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Y creo que por tu sangre puedo ser salvo. Díselo allí en tu corazón. Díselo con sinceridad. Seguramente Él te está escuchando. Él quiere que seas igual a Él. Pero el comienzo es ser su hijo. Y solamente de esta manera podemos ser sus hijos. Si nos arrepentimos y le recibimos como Señor y Salvador. Ábrele tu corazón y dile: yo te recibo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador.